¿Qué tal, estimado estudiante? Continuamos con esta serie de videos que te van a ayudar a preparar tu examen en tanto Historia de México. Como tú recordarás, la cápsula pasada nosotros veíamos cómo fue el proceso de independencia, entonces nos quedamos hasta los tratados de Córdoba y la firma de la independencia, del Acta de Independencia de México en 1821. En esta ocasión vamos a revisar el periodo histórico que continúa y que es básicamente el siglo XIX. A esta unidad, a esta cápsula le vamos a titular así: de la consumación de independencia al inicio de la Revolución Mexicana. Como tú puedes ver ahí, todo el siglo XIX está concentrado en esta cápsula, es decir, de 1821 a 1911. Entonces es un poco complejo, pero te voy a pedir que pongas mucha atención. Como siempre, vayas haciendo tus notas para que después las puedas estudiar con un poco de más calma, y si tienes alguna duda, consultes tu material o nos hagas llegar tus preguntas. Comenzamos entonces. Resulta que a partir de la consumación de la independencia, México va a sufrir una serie de procesos históricos muy difíciles y que va a tener que superar poco a poco para consolidarse como la nación que actualmente es, ¿de acuerdo? En el siglo XIX pasó de todo: guerras, intervenciones, pérdidas de territorio, pérdidas económicas, un montón de experimentos políticos que buscaban consolidar un país. Sin embargo, vamos a concentrarnos en esta línea del tiempo. Empezamos por aquí, nos quedamos en 1821 cuando termina la independencia, ¿de acuerdo? Es decir, este punto. En 1824 se va a publicar una constitución nueva, diferente a la que había publicado José María Morelos, que vamos a conocerla como la Constitución Tapatzinga. Esta constitución es muy importante porque va a ser la que permita la creación de un sistema liberal, ¿de acuerdo? En 1834 México va a sufrir un bloqueo económico que nosotros vamos a conocer en nuestra historia como la Guerra de los Pasteles, ¿de acuerdo? ¿Qué es la Guerra de los Pasteles? Bueno, la Guerra de los Pasteles es un conflicto donde un pastelero francés en 1834 se queja contra el gobierno mexicano porque durante la independencia a él le habían destruido su pastelería. Él trabajaba en la Ciudad de México, entonces las batallas, los motines, los saqueos que había habido en la Ciudad de México le tocaron a él y entonces destruyeron su pastelería. Él va al gobierno, expone su queja, el gobierno le dice: obviamente no te voy a pagar nada porque lo que estás pidiendo es muchísimo dinero. Él pedía 100,000 pesos, que para aquella época era mucho dinero, era como 1,000,000 actual más o menos, ¿de acuerdo? Entonces dice: no me vas a hacer caso, no hay problema. Va a la embajada de Francia y la embajada de Francia toma esto de pretexto para venir acá a México y hacerle un bloqueo al país. ¿Qué hace? Bueno, pone una serie de barcos alrededor de Veracruz con soldados, con el ejército, que estaban preparados para entrar al país y extraer sus riquezas. ¿Cuál era la intención? ¿Que le pagaran al pastelero, al panadero francés? Obviamente no. La intención de este sujeto era pues obviamente generar un pretexto para que Francia, viendo que México era una república joven, se apropiara ahora de él. Que ya no sea España, sino que ahora sea Francia. Ve qué complicado va siendo el siglo XIX. Vamos empezando, no tenemos ni 20 años de haber consolidado como nación y ya empezamos con los problemas. Esa es la primera intervención francesa, ¿de acuerdo? Luego, en 1843 va a haber un conflicto con los Estados Unidos, conflicto que explicaremos más adelante, ¿de acuerdo? Entre 1862 y 1857, México va a sufrir la llamada Segunda Intervención Francesa, ¿de acuerdo? Entre este periodo que va de 1843 al 62 es importante que tú conozcas el año de 1857, donde va a haber una guerra civil que nosotros vamos a titular la llamada Guerra de los 3 años, también llamada Guerra de Reforma, ¿de acuerdo? ¿Por qué de los 3 años? Porque va del 57 al 61, ¿de acuerdo? Bueno, después de esto tenemos ahora sí la segunda intervención francesa, que también explicaremos más adelante, y después entre el 67 y el 76 la llamada República Restaurada, que es la Reforma Liberal, ¿de acuerdo? Entre 1876 y 1911
México va a tener un periodo de paz con el Porfiriato. Bueno, si tú te das cuenta, tratar de explicar todos estos en tan poco tiempo es difícil. Sin embargo, voy a puntualizar en las cosas más importantes que tú tienes que conocer para que al final, cuando estés haciendo tu examen, trates de recordar la mayor cantidad de cosas posibles. ¿De acuerdo? Empezamos por aquí. Antes de empezar con todo, hay que hacer una pequeña introducción en tanto a la política mexicana. ¿Qué pasaba? La política mexicana de aquellos años estaba dividida de la siguiente manera, entre liberales y conservadores. ¿Qué querían los liberales? Bueno, los liberales querían, como su nombre lo dice, un gobierno de tipo liberal. ¿Y quién gobierna en un gobierno de tipo liberal? Muy sencillo, los presidentes. ¿Cómo elegimos o cómo son elegidos los presidentes? Exactamente, a través del voto. Es decir, a través de la democracia elegimos a nuestro gobernante, quien nos representa. Contrario a los liberales, estaban los conservadores, que querían un gobierno de tipo monárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que el que gobernara no fuera elegido por las personas, sino que fuera elegido por Dios, a través del derecho divino. ¿Quién? Pues un rey, básicamente, ¿de acuerdo? Es decir, los conservadores querían regresar al gobierno de Nueva España, querían que un rey siguiera gobernando aquí el territorio, ¿no? Es por eso que en parte se van a desarrollar tantos y tantos conflictos, tantos procesos, ¿de acuerdo? Los liberales, a su vez, se dividen en dos, se dividen en federalistas y se dividen en centralistas. ¿Por qué es importante? Bueno, los federalistas querían eso mismo, una federación, que cada estado tuviera sus propias leyes, es decir, que Tamaulipas hiciera sus leyes, que Querétaro hiciera sus propias leyes, que cada territorio se gobernara a sí mismo. Los centralistas, por otra parte, querían un gobierno desde el centro, desde la Ciudad de México, donde ese presidente gobernara a todos los estados. Esa es la diferencia entre federalistas y centralistas. ¿De acuerdo? Dicho eso, vamos entonces a los procesos que nos importan. Cuando termina la independencia, México sufre un proceso de endeudamiento. ¿Por qué de endeudamiento? Acuérdate que una de las causas de la independencia era la crisis alimentaria que había generado la escasez del maíz. Bueno, esta escasez del maíz hizo que los grandes bancos empezaran a pedir dinero de los países extranjeros. ¿A qué país principalmente le pidieron dinero? A Inglaterra, ¿de acuerdo? Entonces los bancos ingleses habían prestado a México a crédito con ciertos intereses y México tenía que pagarlos. Pero México no tenía dinero y aparte acababa de salir de una guerra. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se creó el Banco de Avío, por ejemplo, que no funcionó mucho, la industria empezó a crecer poco a poco, ¿no? Y entonces se le pidió préstamo a bancos, pero ahora nacionales, para pagar la deuda externa y entonces empezar a generar, ¿de acuerdo? El endeudamiento no terminó de pagarse, sino hasta mucho después, y de hecho los gobiernos que vienen se van a seguir endeudando constantemente. Tomen muy en cuenta eso, ¿de acuerdo? En 1843, como yo te comentaba, México se fue a una guerra con Estados Unidos. En aquellos años el presidente de la República era Antonio López de Santa Anna. Santa Anna, que es uno de los presidentes más odiados de la historia de México, se reeligió 11 veces en total y gobernó un periodo de alrededor de 23 años más o menos, contando los interinatos y sus gobiernos principales, ¿de acuerdo? Bueno, en estos 11 años, en estos 11 veces que se reeligió, Santa Anna se enfrentó a un conflicto con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Resulta que Texas, que formaba parte de México en ese entonces, empieza a ser poblado por habitantes de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que personas de Luisiana, por ejemplo, que personas de Florida, por ejemplo, empezaron a migrar hacia Texas y el gobierno de los Estados Unidos, representado por un señor que se llamaba Moses Austin, pide permiso al gobierno mexicano de Santa Anna para pasar a vivir. Entonces pasan a vivir, pero con ciertas condiciones. Número uno, no pueden tener esclavos. Acuérdate que Estados Unidos tenía esclavos y México lo había prohibido. Punto número dos, tenían que ser católicos, ¿de acuerdo? Tenían que convertir al catolicismo. Y punto número tres, tenían que pagar impuestos al gobierno mexicano. Ellos dicen que sí,
pasan, pero a lo largo del tiempo ninguna de estas tres condiciones se va a cumplir, ¿de acuerdo? Es cuando Santana entonces tiene la maravillosa idea de ir y de pedirles de una manera muy violenta que por favor regresen a lo que se les había pedido, ¿no? Ellos no entienden y entonces lleva el ejército y es cuando se da la famosísima Batalla del Álamo. La Batalla del Álamo es una operación militar donde Santana llega con su ejército a Texas. Imagínate, Texas está muy lejos de aquí, se hicieron 2 meses de camino, iban marchando. Entonces llega muy debilitado, sin embargo gana esa batalla, la va a ganar la del Álamo y luego se va a ir a otro pueblito que se llama San Jacinto y ahí va a ser apresado, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, ¿no?, de que Santana es apresado, lo van a obligar a firmar unos tratados, que son los famosísimos tratados de Guadalupe Hidalgo, donde Santana va a ceder parte del territorio mexicano, ¿de acuerdo? Se llaman así porque fueron firmados en esa villa, en un pueblito que se llama Guadalupe Hidalgo. Entonces, el tratado lo que establece es que México, en compensación por todo el daño que le hizo a Estados Unidos, tanto en la batalla del Álamo como el conflicto que habían tenido, pues le va a ceder ciertos territorios, ¿de acuerdo? Le va a ceder California, Nuevo México, Arizona y, además de eso, el que ya se había independizado, Texas, ¿de acuerdo? Entonces, Santana vendió Texas, no lo vendió, lo perdió y lo cedió voluntariamente para obtener su libertad, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto territorio perdió México? Actualmente el país mide casi 2 millones de kilómetros, en aquel momento medía más de 4 millones de kilómetros. Perdió cerca de un 53% de su territorio, entonces de estar muy grande se redujo a la mitad, se redujo un país pequeño relativamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué le va a doler mucho a México la guerra con Estados Unidos? Porque todavía después de que en México perdió estos 3 territorios con Santana en Guadalupe Hidalgo, los gringos, los Estados Unidos, van a venir en 1846, ¿de acuerdo?, a declarar la guerra y a invadir el país literalmente en territorio nacional. Entonces es cuando se va a dar, por ejemplo, la batalla de Chapultepec. Y yo sé que ya estás pensando en qué pasó en Chapultepec. Si alguna vez has ido, recuerdas que ahí está el castillo y que cuando entras hay un hemiciclo, un monumento que tiene 6 columnas de los llamados niños héroes, ¿no? Bueno, pues resulta que los niños héroes están dentro de la batalla de Chapultepec, ¿de acuerdo? Cuando el ejército norteamericano entra a la ciudad, van a ser los únicos que defiendan el territorio nacional, el colegio de infantes, ¿no?, el colegio de militares, y estos 6 cadetes van a defender el castillo, ¿de acuerdo? A México le va a doler mucho, como te comentaba. ¿Por qué? Pues porque ya lo había perdido la mitad de su territorio. Sin embargo, los intereses extranjeros, los intereses de los Estados Unidos eran atraer más territorio, ¿de acuerdo? Planeaban quedarse, según dicen los estudios norteamericanos, con Chihuahua, con Coahuila, ¿no?, y con parte de Baja California, de lo que hoy es Baja California. Entonces, afortunadamente, México termina ganando esta guerra, los estadounidenses tienen que huir, salen del país y se va a llegar a ese acuerdo de que todavía, además de que se había perdido el territorio, se tiene que reembolsar, ¿no?, a México con una indemnización que no alcanzó para nada, para pagar absolutamente nada. Ok, vamos entonces a la intervención o segunda intervención francesa. ¿Qué pasó? Mira, entre 1862 y 1867, una vez habíamos salido de esta guerra de los 3 años entre liberales y conservadores. Aquí, en la guerra de los 3 años, estas personas se pelean entre ellos para ver quién va a gobernar, si liberales o conservadores. Terminan ganando los liberales y entonces establecen una constitución liberal y demás. Bueno, entre todo esto pasaba, los conservadores aprovechaban para
para ir a Europa a conseguir un monarca europeo que viniera a gobernar el país. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que ellos llegaron hasta lo que hoy es Austria, ¿de acuerdo? Y se entrevistaron con un emperador que se llama Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo dice que sí, ¿no? Porque él ve la propuesta de los conservadores y lo que le habían propuesto es: señor, queremos que vaya a gobernar el país. Entonces Maximiliano de Habsburgo dice: ok, voy a ir siempre y cuando se me muestre una lista de que el pueblo mexicano, con las firmas, de que el pueblo mexicano quiere que los gobierne. Entonces inventan las firmas de estas personas, se las hacen llegar a Maximiliano y él viene desde Europa en 1862 a México. Desembarca en Veracruz, entra a la Ciudad de México y entonces va a surgir el llamado Segundo Imperio Mexicano, Segunda Intervención Francesa. ¿Qué pasaba? Bueno, mientras el ejército de Francia estaba atacando a los mexicanos porque ya habían desembarcado, el que gobernaba era Maximiliano de Habsburgo. ¿Por qué? Pues porque los dos eran europeos y los dos tienen más o menos los mismos intereses, ¿de acuerdo? Antes de que llegara Maximiliano de Habsburgo, el que gobernaba era Benito Juárez. Entonces Benito Juárez tiene que huir del país y mientras gobierna en el centro Maximiliano, Juárez va a ir por todos lados del país. Primero se va a Querétaro, a Guadalajara, va a llegar hasta Chihuahua y bueno, va a ser una ruta enorme, ¿de acuerdo? Cuidando los intereses de la nación. En esta segunda intervención francesa es muy importante que tú conozcas lo siguiente, ¿de acuerdo? Además de que Juárez estaba en contra de Maximiliano, el ejército francés se había enfrentado al ejército mexicano y en 1862 se libró en Puebla, ¿no? El 5 de mayo, la famosísima batalla de Puebla, que va a ser una de las victorias más importantes en contra de los franceses, ¿de acuerdo? Los franceses van a empezar a huir poco a poco, va a empezar a hacerse pequeño el ejército y entonces Maximiliano, que ya sabía que su vida corría riesgo, va a intentar salir del país. Intenta salir del país, pero el ejército de Benito Juárez, el ejército liberal, se va a encargar de apresarlo. Y entonces, en el Cerro de las Campanas, en 1867, Maximiliano de Habsburgo, el Cerro de las Campanas está en Querétaro, ¿de acuerdo? En 1867, Maximiliano va a ser fusilado, ¿de acuerdo? Sin ningún temor, es decir, sin ningún temor a las represalias que pudiera haber por parte de los gobiernos europeos, ¿de acuerdo? En ese momento termina este periodo de la segunda intervención francesa. Los franceses poco a poco empezaron a salir del país y entonces Benito Juárez, que andaba, como te decía, por todos los lugares de la República, regresa a la Ciudad de México a gobernar. En 1867, entonces, va a ser cuando empieza el periodo que nosotros conocemos como República Restaurada. ¿Por qué? Porque la República Restaurada es cuando regresa Benito Juárez y se va el gobierno del imperio, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos a un punto importante. ¿Qué pasa con la reforma liberal o la llamada República Restaurada? Bueno, pues resulta que Benito Juárez publicó una serie de leyes que nosotros conocemos actualmente como las leyes de reforma. Las leyes de reforma son tres. Número 1, la ley del registro civil. Número 2, la ley de desamortización de los bienes del clero. Así, desamortización de los bienes del clero. Y número 3, la ley de libertad de cultos, ¿de acuerdo? La primera ley, esta ley del registro civil, dice lo siguiente: todas las personas que nacían en territorio nacional se tenían que registrar ante una instancia del gobierno para otorgarles un acta de nacimiento y para hacerlos parte de la República, es decir, para darles un papel que dijera que ellos eran mexicanos, ¿de acuerdo? ¿Quién hacía eso antes de que lo hicieran las leyes de reforma, antes de que lo hiciera el registro civil? La Iglesia. ¿Y a quién apoyaba la Iglesia? A los conservadores. Entonces, como Juárez era liberal y estaba en contra de los conservadores, intenta quitarle ese poder a la Iglesia, ¿de acuerdo? Entonces el
registro civil, empieza a registrar a las personas según nacieron, ¿de acuerdo? Número 2, la desamortización de los bienes del clero. ¿Qué pasaba? Llegaba el gobierno de Juárez y como la iglesia tenía muchas tierras, tenía muchos terrenos, de repente decía, este terreno lo voy a apropiar, lo voy a expropiar y ahora va a ser para mí. Y la iglesia decía, ¿por qué? Bueno, pues porque aquí vamos a construir un registro civil, por ejemplo. O te lo voy a quitar y aquí voy a colocar una escuela. Y aquí voy a poner un hospital, por ejemplo. Es decir, era quitarle los territorios de los cuales era dueño la iglesia y entonces convertirlos en nuevas cosas. Eso era básicamente esta ley. Y la última, la libertad de cultos, era pues que tú podías practicar la religión que tú quisieras. Anteriormente la única que podías practicar legalmente era el cristianismo, el catolicismo, y Juárez va a decir no, pueden practicar la que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Muerto Juárez en 1867, ¿de acuerdo? Va a haber un conflicto, se van a pelear la silla presidencial entre algunas personas. Uno de ellos va a ser Sebastián Lerdo de Tejada y otro muy importante va a ser Porfirio Díaz. Al final, en la última elección, una vez muerto Juárez, Porfirio Díaz va a ganar la elección, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llegar al último proceso del siglo XIX, que es precisamente el porfiriato. ¿Qué pasó en el porfiriato? Bueno, porfiriato va de 1876 a 1911. Porfirio Díaz era un tipo muy inteligente, había nacido en Oaxaca, y el tipo había reformado la constitución para que la gente los presidentes se pudieran reelegir, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces se reeligió Porfirio Díaz? Porque tú también lo sabes que igual que Santana es uno de los presidentes más odiados. Bueno, Porfirio Díaz se reeligió 7 veces en total y tuvo un gobierno de 32 años, como tú lo puedes ver acá. Sin embargo, el primer gobierno está interrumpido. Los presidentes duraron 4 años. Entonces, él empieza en el 76 y su primer gobierno termina en el 80, ¿de acuerdo? Entre 1880 y 1884 va a gobernar un amigo suyo, de hecho era su compadre. Y este compadre le va a hacer las reformas a la Constitución para que Porfirio Díaz se pueda reelegir. El porfiriato tampoco es tan malo porque en el porfiriato, por ejemplo, hubo un crecimiento económico. ¿Y cómo era este crecimiento económico? Bueno, pues se daba a través de la inversión extranjera, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasaba? México ya sabía que tenía petróleo, por ejemplo. Entonces, los primeros que vienen a explotar el petróleo son los ingleses. Es decir, los ingleses traían sus máquinas, extraían el petróleo, se llevaban todo el petróleo, le dejaban una ganancia a México, pero la mayor ganancia era para ellos. ¿Creció México? Sí, pero a un alto nivel social y económico. ¿Por qué? Porque no toda la ganancia era para el país. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con los ferrocarriles, porque en el porfiriato hubo avances tecnológicos. ¿Qué pasaba? Los mismos ingleses, los franceses o incluso los canadienses venían al país, ponían sus vías férreas, dejaban cierta ganancia para México, pero la mayor ganancia iba para sus países. ¿De acuerdo? Esos son todos los puntos importantes del porfiriato, los avances tecnológicos. Aparte del ferrocarril, vamos a contar también, por ejemplo, la luz eléctrica, ¿de acuerdo? Vamos a contar también, por ejemplo, muchas cosas que tienen que ver con el entretenimiento. El cine va a llegar en época de Porfirio Díaz, ¿sí? Otra cosa también importante que va a llegar es, por ejemplo, el automóvil, ¿de acuerdo? Los primeros automóviles son de esta época. Bien, ¿cómo le hizo Porfirio Díaz para mantenerse tanto tiempo en el poder y para lograr una paz? Porque Porfirio Díaz logra una paz importante, ¿no? Imagínate, 2 intervenciones francesas, una estadounidense, pérdida de territorio, y con Porfirio Díaz no pasaban estas cosas. ¿Cómo le hizo? Bueno, pues él se apoyó en una filosofía que es importante que tú te aprendas, que se llama así, positivismo, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es el positivismo? El positivismo es una filosofía que viene de Francia y que dice básicamente lo siguiente: todo lo que es positivo para una nación se debe adaptar, lo demás se debe desechar.
¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, Porfirio Díaz decía, si lo que no nos sirven son los indígenas, nos deshacemos de ellos, y les declaró la guerra a los indígenas. Por ejemplo, si lo que no nos sirven son los mendigos, nos deshacemos de ellos, y se los llevaba a las cárceles, ¿de acuerdo? Eso es básicamente el positivismo, adaptar lo positivo y desechar lo demás. ¿Para qué? Para que la nación, para que el país llegue a un desarrollo total. El porfiriato parecía ir muy bien. Sin embargo, además de este alto coste, ¿no?, este alto precio de pagar por el crecimiento económico, también se empezó a acrecentar la diferencia social, las diferencias sociales. ¿A qué diferencias sociales nos referimos? Pues resulta que el grupo más privilegiado del porfiriato se llamaba así, los científicos. ¿Quiénes eran los científicos? Los científicos eran los ministros que gobernaban junto con Porfirio Díaz. Por ejemplo, Justo Sierra, que le ayudaba con la educación, José Ives Limantur, que le ayudaba con la economía, y un montón de personas que se encargaban de diferentes partes, de diferentes ramas del gobierno, y que entonces le permitían a Porfirio Díaz una paz, lograr una paz con la llamada paz porfiriana, ¿de acuerdo? A la par que esto pasa, las clases sociales van cambiando, y entonces se van a dar las condiciones para que lleguemos nosotros a la Revolución Mexicana. ¿Qué pasó? Bueno, pues la Revolución Mexicana busca quitar del gobierno a Porfirio Díaz, pero eso lo veremos en la siguiente cápsula. Muchas gracias por haber llegado al final de este video.